Hey, ¿qué pasa, mateadictos? Espero que estén teniendo un día increíble. En este video vamos a continuar con nuestro curso de dinámica de fluidos y vamos a resolver el ejercicio 4.64 del FOX. En este problema vamos a utilizar la ecuación de conservación de momento lineal y la ecuación de conservación de la masa. El problema nos dice: la tobera mostrada descarga una lámina de agua a través de un arco de 180 grados. La velocidad del agua es de 15 metros sobre segundos y el grosor del chorro de agua es de 30 milímetros a una distancia radial de 0.3 metros desde el centro de donde se surte el chorro de agua. Dice: encuentra, inciso A, el flujo volumétrico del agua en la lámina del chorro. Y inciso B, la componente en Y de la fuerza requerida para mantener la tobera en su lugar. Bueno, como habíamos dicho en videos anteriores, el primer paso para resolver cualquier problema es hacer nuestro volumen de control. En este caso, como habíamos dicho antes, que todas las salidas deben ser, todas las salidas de flujo deben ser perpendiculares al volumen de control. Para conseguir esto, lo que hacemos es proponer un volumen de control en forma de un semicilindro. Al hacer esto, vamos a obtener, por ejemplo, que en la sección 1, nuestro vector de área sea paralelo al vector de la velocidad donde entra el flujo de agua, y donde sale el flujo de agua, en cada uno de los vectores de velocidad, el vector de área va a ser paralelo. Por ejemplo, en este caso, como se puede ver, en este vector específico de velocidad, el vector de área es paralelo, pero si lo dibujáramos el vector de área en cualquier otro lado, nuestro vector de área va a ser paralelo a todos los vectores de velocidad del flujo que sale. Es por eso que hicimos un volumen de control en forma semicilíndrica. Y bueno, lo otro, que como en el inciso B nos piden la componente en Y de la fuerza requerida para mantener la tobera en su lugar, de prioris, lo que yo pensaría es que, como el flujo, la componente en Y del flujo se mueve en el eje positivo de la Y, yo esperaría que la fuerza que se requiere para mantener esta tobera en su lugar fuera en el sentido negativo del eje Y. Entonces así es como vamos a proponer nuestra R de Y. Y bueno, aquí lo primero que vamos a hacer antes de empezar a resolver el problema es establecer cómo va a ser nuestra velocidad la componente en Y de nuestra velocidad, es decir, nuestra V minúscula. Para esto nos vamos a apoyar de este siguiente dibujo, donde, por ejemplo, en este caso, para empezar, nos vamos a centrar en esta parte de nuestra lámina de agua. Como podemos observar, en este dibujo, el eje coordenado XY es como si estuviéramos viendo nuestro dibujo desde una vista superior. Y si se fijan, este ángulo de velocidad puede variar. Puede ser este de aquí, puede ser este de acá, puede ser cualquiera de estos, pero en este caso vamos a tomar este como un vector de velocidad, no cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier vector de velocidad. Vamos a establecer que nuestro teta va a empezar desde el eje positivo y se va a mover hacia el eje X, y vamos a decir que ese ángulo va a ser negativo, ¿ok? Y ya lo siguiente sería aplicar leyes trigonométricas, que nos dicen que el coseno de teta, que es igual al cateto adyacente, que en este caso va a ser la componente en Y de la velocidad, sobre la hipotenusa, que va a ser la velocidad en sí. Entonces vamos a tener que nuestra velocidad va a ser igual a V coseno de teta. Y si nos concentramos en la otra mitad de nuestra lámina de agua, es decir, en esta de aquí, y escogemos un vector de velocidad cualquiera, en este caso pues sería este, y establecemos que nuestro ángulo teta va a ir desde Y va a llegar hasta menos X. Bueno, en este caso, disculpen, hice mal el marco de referencia. El marco de referencia debería ir acá a X. Entonces nuestro ángulo de teta va a ir desde el eje Y hasta el eje positivo X.
y vamos a establecer a este ángulo como positivo. Y de la misma manera vamos a ver que v va a ser igual a coseno de bueno, la componente en y de la velocidad, que va a ser v minúscula, va a ser igual a v coseno de teta. Bueno, una vez que hemos establecido cómo va a ser la velocidad con respecto al ángulo, o sea, para los 180 grados que nos va a formar esta lámina de agua, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, como dijimos, más bien, disculpen, que nuestra parte de arriba va a ser un ángulo negativo y en la parte de abajo va a ser un ángulo positivo. Entonces nuestro ángulo va a estar definido para teta desde menos pi medios hasta pi medios. Es decir, que justamente en el eje Y el ángulo va a ser de 0 grados. Bueno, ahora sí, para empezar a resolver el problema, vamos primero a poner nuestras consideraciones, ¿no? La primera va a ser flujo estable. La segunda va a ser flujos uniformes, bueno, va a ser flujo uniforme en 1. Y va a ser flujo radial en 2. Vamos a tener que es un flujo incompresible. Y vamos a tener que las fuerzas de cuerpo en Y van a ser iguales a 0. Esto porque, como habíamos dicho en anteriores videos, las fuerzas de cuerpo son generadas por gravedad. Y como en este caso la gravedad actúa en el eje Z, no vamos a tener ninguna fuerza de cuerpo, ¿ok? Y bueno, para llevar a cabo, bueno, para solucionar ese problema, lo primero que vamos a hacer va a ser resolver el inciso A, que nos pide encontrar el flujo volumétrico. Para esto, la ecuación que vamos a usar va a ser la ecuación de conservación de masa. Si se fijan, ya conocemos lo que viene siendo la velocidad 2, la velocidad de salida, y el área de salida la podemos obtener. Entonces la única variable que nos quedaría sería la del flujo volumétrico. Entonces podemos usar la ecuación de la conservación de la masa directamente. Tenemos que nuestra ecuación de gobierno va a ser la parcial de m con respecto al t de un sistema igual a 0. Y esto va a ser igual a la parcial con respecto de t de la integral de volumen de control de ρ diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de ρ velocidad punto diferencial de área. Tenemos que el término de la parcial con respecto al tiempo va a ser 0 por nuestra primera consideración, que es flujo estable. Y bueno, lo que nos va a quedar de la ecuación va a ser que la integral de superficie de control de ρ velocidad punto diferencial de área va a ser igual a 0. Esto, como habíamos dicho en anteriores videos, se va a dividir en integrales igual al número de entradas y salidas. Como tenemos una entrada y una salida, ese término de aquí se va a dividir en dos integrales. La primera integral es la integral de área 1 de ρ velocidad punto diferencial de área más la integral de área 2 de ρ velocidad punto diferencial de área igual a 0. Y bueno, desarrollando el producto punto, como tenemos que el vector velocidad y el vector área van en distintos sentidos, en sentidos opuestos, entonces vamos a tener que el primer término se convierte en menos la integral de área 1 de ρ por la magnitud de la velocidad diferencial de área. Y como en el segundo término el vector velocidad y el vector área van en la misma dirección, vamos a tener que va a ser más la integral de área 2 de ρ, el vector velocidad, perdón, ρ, la magnitud de la velocidad diferencial de área. Y esto va a ser igual a 0. Luego vamos a tener que el primer término, como es un flujo incompresible y aparte la velocidad no depende del área tampoco, podemos sacar estos dos términos de la integral. Entonces el primer término nos va a quedar igual a menos ρ velocidad 1 por la integral de área 1 del diferencial de área más ρ, en este caso también el segundo término es un flujo incompresible y la velocidad no depende del área. Entonces vamos a tener que el segundo término es igual a ρ velocidad 2 por la integral de área 2 del diferencial de área. Y esto va a ser igual a 0. El primer término vamos a tener que es menos la velocidad 1, área 1. Y el segundo término va a ser la velocidad 2, área 2. Y bueno, esto va a ser igual a 0. Si se dieron cuenta, lo que hicimos fue dividir todo entre la densidad. Y bueno, como justamente el primer término es, o sea, velocidad 1 por área 1 es exactamente el flujo volumétrico,
y si lo pasamos al otro lado quedaría positivo. Entonces tendríamos que el flujo volumétrico va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Y esto va a ser igual a la velocidad. Y si se fijan, para obtener el área de nuestro... Bueno, déjense los enseño un momento. La área que estamos buscando es esta que voy a marcar con rojo. Es toda esta de aquí. Y si se fijan, para obtenerla, lo primero que tenemos que hacer es obtener este arco de aquí. Y posteriormente multiplicarlo por la altura, que es el grosor que nos dieron de 30 milímetros. Y bueno, como recordaremos, para obtener primero lo que viene siendo la longitud de arco, eso va a ser exactamente pi por r. Si fuera una circunferencia completa sería 2pi por r, pero en este caso, como era una media circunferencia, es solamente pi por r. Y como dije antes, este lo tenemos que multiplicar por la altura, que va a ser el grosor que nos dieron, que va a ser t. Entonces esto va a ser igual a 15 metros sobre segundo por pi por 0.3 metros, que es el radio, por 0.03 metros, que es el grosor que nos dieron. Entonces vamos a tener que el flujo volumétrico va a ser de 0.424 metros cúbicos sobre segundo. Luego, el segundo inciso, que era el inciso B, nos pedía encontrar la componente en Y de la fuerza requerida para mantener la tobera en su lugar. Para esto, como habíamos dicho en anteriores videos, cuando nos piden encontrar alguna fuerza, entonces nosotros vamos a utilizar la ecuación de conservación de momento lineal. Esto porque pues nos trabaja tanto las fuerzas de cuerpo como las fuerzas de superficie. Entonces tenemos que nuestra ecuación de gobierno va a ser la parcial del momento, del vector momento con respecto del tiempo de un sistema, va a ser igual a las fuerzas de cuerpo en Y más las fuerzas de superficie en Y. Y como habíamos dicho en la consideración 5, este va a ser igual a 0, ya que no hay gravedad en el eje Y. Y esto va a ser igual a la parcial con respecto de t de la integral de volumen de control de v rho diferencial de volumen. Y esto va a ser igual a 0 por nuestra consideración 1, que era de flujo estable. Luego esto va a ser más la integral de la superficie de control de v rho velocidad punto diferencial de área. Entonces, lo que nos va a quedar de nuestra ecuación va a ser que las fuerzas de superficie en Y, que nosotros habíamos suponido que iba a ir en el eje Y negativo, es decir, que va a ser menos RY, va a ser igual a la integral de área 1 de v rho velocidad punto diferencial de área. Aquí sí podemos observar como en la sección 1 el flujo iba en dirección z, por lo que la componente en y del flujo de entrada es igual a 0. Entonces todo este término va a ser igual a 0. Luego tenemos que va a ser más la integral de área 2 de v rho velocidad punto diferencial de área. Tenemos que ry va a ser igual a menos, bueno, en el área 2 si desarrollamos el producto punto nos va a quedar positivo, porque tanto el área como el vector velocidad son paralelos en la misma dirección. El menos aparecería de despejar el ry, pasar el menos al otro lado. Entonces ry es igual a menos la densidad, que no varía con respecto al área, por eso la sacamos de la integral de área 1 de v coseno de teta, que es v, lo habíamos definido antes, por v, que es la magnitud de la velocidad, por el diferencial de área. Y esto va a ser igual a menos rho por la velocidad al cuadrado, que tampoco depende del área, por lo cual lo sacamos de la integral. Y nos va a quedar la integral desde menos pi medios hasta pi medios. Habíamos dicho antes que nuestro ángulo iba a variar en esos dos rangos. Del coseno de teta y nuestro diferencial de área, como habíamos planteado antes, bueno, en este caso lo vamos a plantear. La t, que es el grosor, nos va a dar nuestra altura. Y para obtener la integral que nos da la longitud de arco es r de teta. Entonces nos va a quedar esta integral de aquí. Es decir, bueno, si no lo visualizaron bien, este de aquí es el diferencial de área, ¿ok? Entonces, ya, bueno, podemos sacar tanto a t y r de la integral, ya que no dependen de teta. Y al integrar coseno de teta nos va a quedar seno de teta. Entonces, de nuestro término anterior va a quedar que va a ser igual a menos rho v cuadrada t
T, que es el grosor, R, seno de teta, y va a estar evaluado desde teta igual a menos pi medios hasta teta igual a pi medios. Y una vez que lo evaluamos nos va a quedar menos rho v cuadrada TR, que multiplica a 1, que es seno de teta, menos seno de menos pi medios, que va a ser menos 1. Entonces finalmente tenemos que nuestra fuerza en Y va a ser igual a menos 2 rho v cuadrada T por R. Y ya finalmente, para sustituir valores nada más, nos va a quedar que nuestra fuerza en Y va a ser igual a menos 2 por la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad al cuadrado, que va a ser 15 metros sobre segundo al cuadrado, por nuestro grosor, que habíamos dicho que era 0.03 metros, y por nuestro radio, que dijimos que era de 0.3 metros. Y bueno, esto nos va a dar igual a menos 4.05 kilonewtons. Y este menos, hay que saber interpretarlo, ¿no? Este menos nos indica que la dirección en la cual nosotros establecimos RY es incorrecta, sino que es en el sentido contrario. Es decir, que RY va a ser igual a 4.05 kilonewtons moviéndose hacia el lado, en la dirección del eje positivo de la Y. Es decir, que nuestro RY no va a ir en esta dirección, sino que nuestro RY va a ir justamente en esta dirección. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el signo negativo. Y pues nada, mateadictos, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, se les agradecería mucho que dejen un like. La verdad, pues sí motiva a seguir haciendo estos videos y pues sí, motiva mucho a nosotros, a los edutubers, como diría el mateadicto superior, a seguir haciendo videos. Así que nada, si les gustó, suscríbanse, dejen su like, y si gustan y son tan amables, pues agradecería mucho que lo compartieran con sus amigos, que les dijeran que pues ya estamos haciendo videos de dinámica de fluidos y que pues eso les podría ayudar a estudiar o quizás a resolver alguna duda específica que tengan. Y pues nada, espero que tengan un día increíble y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.